Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos una vez más a este subcurso de SQL Server. Ya estuvimos viendo el tema de las variables en nuestra sección de Transact SQL, para qué se usan las variables. Hemos visto muchos ejemplos de cómo utilizar variables en nuestros programas. En esta ocasión vamos a conocer lo que son las variables de sistema. ¿Y qué son las variables de sistema en SQL Server? Pues estas son una serie de funciones predefinidas que nos dan información sobre la configuración de nuestro servidor, el estado de nuestro servidor, las propiedades, información importante acerca de nuestra sesión de base de datos en curso, y las mismas nos proporcionan información específica en forma de valores numéricos, cadenas de texto, fechas, entre otros tipos de valores que vamos a ir viendo más adelante. ¿Para qué sirven estas variables de sistema? Pues nos sirven especialmente para monitorear y gestionar nuestra base de datos, nos sirven para escribir scripts dinámicos, consultas, nos ayudan para manejar tomas de decisiones basadas en la configuración de nuestro servidor. Mi recomendación es que al final de esta sección guarden en sus notas personales la sintaxis y el detalle del uso que se le puede dar a estas variables. Entonces lo primero que vamos a ver es nuestra variable versión. Si yo quiero saber, por ejemplo, la versión completa y la información a nivel de servicio que tengo en mi SQL Server, ¿cómo yo puedo ver esa información? Vamos aquí a colocar un encabezado, variables de sistema. Si aquí debajo yo coloco la instrucción print, que ya sabemos para qué se usa, y aquí coloco versión, espacio, aquí con B mayúscula, y esto lo concateno a la siguiente instrucción, versión. Punto y coma. ¿Qué pasa cuando yo ejecuto esta instrucción? Me aparece aquí en mi salida de datos por consola una serie de descripciones que me dicen versión, que es esta descripción que estoy colocando aquí, y me dice Microsoft SQL Server 2022, me da aquí un numeral, me da una fecha, me da aquí una especie de derechos de creador del SQL Server, Microsoft Corporation, el año, la edición, que es de 64 bits, y la versión del Windows que estoy utilizando en este momento. Toda esta información me la da mi variable versión. A diferencia de las variables regulares que hemos estado usando, variables para trabajar con nuestros programas, las variables de sistema se generan utilizando una doble arroba. Esa es la característica peculiar de estas variables. Deben tener una doble arroba antes de el nombre. Entonces, con esta variable de versión, yo puedo ver aquí la versión completa y la información de nivel de servicio de mi servidor. Si quieren, aquí abajo pueden ir colocando un detalle de lo que hace cada variable. Yo colocaré aquí devuelve versión completa e información de nivel de servicio. Veamos ahora la versión que me ayuda a saber el lenguaje o el idioma en el que está mi base de datos. Para eso coloco la instrucción print y aquí voy a colocar lenguaje, espacio, comilla, coma, y ahora coloco language. Aquí es todo pegado. Ahora sí, punto y coma, sombrero y ejecuto. Me dice aquí el sistema lenguaje inglés. Por lo tanto, aquí debajo coloco la instrucción devuelve el lenguaje del servidor. Continuamos aquí debajo. Vamos a ver ahora qué variable me trae el nombre de mi servidor. Pues coloco la instrucción print. Voy a colocar aquí, por ejemplo, servidor, espacio, comilla, signo de más, y ahora coloco server name. Esta variable ya la habíamos utilizado anteriormente, así que puede que les parezca familiar. Sombrero, ejecuto, y aquí está el nombre de mi servidor, que es el nombre de mi PC. Este es el nombre de mi equipo, que como estamos usando usuario por defecto, pues vemos aquí el nombre del equipo, que es lo que toma la instalación de la base de datos cuando la instalamos. Por lo tanto, aquí coloco devuelve nombre del servidor. Vamos a ver ahora el número de conexiones de usuarios que tengo en mi base de datos. Como yo veo eso, coloco print, espacio, comillas. Vamos a colocar aquí conexiones usuario, espacio, comilla, coma,
Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar @connections, punto y coma, tal como lo vemos ahí. Sombreamos, ejecutamos y aquí me da un error que dice conversión ha fallado al tratar de convertir el valor a un tipo de dato entero. Claro. Esto aquí, como recibe un valor de tipo de dato entero y aquí yo estoy utilizando un print, me da error, ya que, como sabemos, print no nos trae valores de tipo entero en la ejecución. Tiene que ser obligatoriamente tipo de dato string. ¿Qué hacemos aquí? Pues claro está, lo pasamos a string. Bueno, colocamos str entre paréntesis, el nombre de mi variable, selecciono, ejecuto, ahora sí. Conexiones usuario 8022. Recuerden que esto no quiere decir que hay 8000 usuarios conectados a nuestra base de datos. Esto significa que hay aplicaciones que están utilizando sesiones de usuario para realizar procesos dentro de nuestra base de datos. Programas internos de la base de datos, no usuarios físicos que se estén conectando a la base. Colocamos aquí, entonces en la descripción, devuelve número de conexiones de usuarios. Seguimos aquí debajo. Vamos a ver ahora la cantidad máxima de conexiones que permite nuestra base de datos. Si yo coloco la instrucción y entre comillas coloco conexiones máximas, dos puntos, espacio, comilla, signo de más, y ahora coloco @max_connections, punto y coma. Cuando yo ejecuto me dice, claro, el mismo error de acá, sí, es str, hay que pasarlo a string. Vamos entonces a hacerlo, punto y coma. Ahora sí, entiendo que está todo correcto y aquí está, conexiones máximas 32.767. Entonces aquí yo coloco devuelve máximas conexiones permitidas a mi base. Continuamos viendo más variables de sistema. Vamos a ver ahora el porcentaje de tiempo que nuestro equipo tiene ocupado. Si yo coloco aquí, por ejemplo, print y coloco, por ejemplo, aquí tiempo en proceso, vamos a llamarle dos puntos, comilla, y aquí debo poner str. Antes que nada, ya sabemos que si vamos a recibir un valor entero, debemos pasarlo a string. Aquí dentro entonces voy a colocar la siguiente instrucción: @cpu_busy. Justo así, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué estoy viendo aquí? Este es el tiempo en que mi SQL Server ha estado en funcionamiento activo desde su último inicio. Pero este es el mío, el de ustedes puede variar. Y lo que estamos viendo aquí es la sumatoria en segundos. Aquí podríamos agregar, luego del nombre de nuestra variable acá, un signo de más, y aquí podemos colocar la instrucción segundos, entre comillas. Si ejecutamos esto ahora, pues podemos verlo un poco mejor detallado. Aquí voy a hacer un espacio para que sea más claro. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, busco una calculadora y aquí yo digo, por ejemplo, 15.862 segundos y los divido, por ejemplo, entre 60, me dice que tiene 264 minutos activo a mi base de datos. Si eso lo llevo a 24, me dice que hace 11 horas que mi base de datos está activa, el servicio de mi base de datos. Si volvemos y ejecutamos de nuevo, van a ver cómo va a cambiar ahora 15.883 y cada vez que lo ejecuten va a aumentar la cantidad de segundos. Entonces aquí en la descripción devuelve tiempo en segundos de actividad de la base. Vamos a ponerle así. Vamos a continuar y ahora vamos a ver el dato contrario. Si yo coloco aquí print y ahora coloco, por ejemplo, tiempo inactivo, dos puntos, espacio, comilla, sumo, concateno con una instrucción llevada a string de mi variable @idle, cierro paréntesis, punto y coma. Si yo selecciono y ejecuto esto, aquí estoy viendo ahora el tiempo que ha estado inactiva mi base de datos. Por lo tanto, aquí podríamos agregarle también esta parte aquí al final para que sea más detallado. Entonces podríamos copiar esto, lo ponemos aquí debajo y ahora colocaríamos aquí inactividad. Continuamos entonces aquí debajo y ahora vamos a colocar print, entre comillas, transacciones activas. Dos puntos, espacio, comilla, concateno con str, entre paréntesis, ahora colocamos @tran count, justo así. Cerramos paréntesis, punto y coma,
sombreamos, ejecutamos. Aquí el sistema, cuando yo le pregunto cuántas transacciones activas tiene mi sistema, en este momento 0. Es decir, mi base de datos no está haciendo ninguna actividad. Esto es obvio, ya que yo soy un único usuario conectado a esa base de datos y no he configurado ni programado nada en mi base de datos. No hay ningún job que realice tareas automáticas, no hay más usuarios conectados a esta base de datos realizando tarea por otra parte. Por lo tanto, transacciones activas es 0. Así que aquí ponemos, devuelve el número de transacciones en mi base. Si aquí debajo yo coloco ahora print entre paréntesis última operación, dos puntos, concateno y coloco str paréntesis doble arroba y ahora coloco raw count, tal como lo vemos aquí, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué pasa al ejecutar esto? Última operación 0. ¿Por qué? Esta es una información de cuántas filas fueron afectadas en la última operación que yo realicé en alguna tabla. Por eso es raw de filas, raw count, y hace un conteo. Aquí me dice 0. Si yo hago aquí, por ejemplo, un select asterisco from a una de nuestras tablas de proyecto, por ejemplo, empleados, punto y coma. Si yo hago un select a mi tabla y luego ejecuto esto de última operación, fíjense cómo me dice 35. Ahora ya no dice 0. ¿Por qué? Porque con este select el sistema extrajo de mi base de datos 35 registros de una tabla. Aunque lo único que hizo fue consultar, pues es una operación. La consulta es una operación de la base. Entonces dice última operación 35. Aquí podríamos cambiar esta descripción para que sea más ajustada y ponerle, por ejemplo, últimas filas. Sería así un poco más acorde a lo que hace la variable raw count. Entonces aquí colocamos devuelve filas afectadas en última operación. Ahora sí, continuamos aquí debajo y colocamos ahora print, y aquí vamos a colocar algo que no hemos visto. Último fetch de un cursor. Dos puntos, espacio, comilla, concateno con str entre paréntesis doble arroba fetch status. Cierro paréntesis, punto y coma, sombreo y ejecuto. Esto lo pueden guardar en notas, pero no lo hemos visto aún. Lo vamos a ver ya pronto. Esto de cursor, ¿qué es un cursor? ¿Para qué se usa? Todo eso lo vamos a ver en un subsiguiente capítulo. Pero por el momento, ya que estamos en estas funciones de fetch status, nos trae el estado de la última operación, fetch, esto que está aquí, en un cursor. Les repito, no se concentren en querer saber qué es esto de fetch y qué es esto de cursor, porque no lo hemos visto. Lo vamos a ver a detalle y a fondo más adelante. Cuando entremos a esa sección y trabajemos el tema, pues ya entenderán lo que trae esta función fetch status. Simplemente la estoy colocando aquí porque es una variable de sistema y estamos listándolas, entonces pues debe ir aquí en la lista. Y como descripción, devuelve última operación fetch en un cursor. Tema pendiente. Entonces, continuamos aquí debajo y colocamos print y como descripción, error última operación. ¿Qué estoy haciendo con esto? Pues aquí, entre paréntesis, voy a colocar doble arroba error. Cierro paréntesis, punto y coma, sombreo y ejecuto. ¿Qué significa esto? Esto me traería el error de alguna operación reciente. En este momento no tenemos ninguno. Vamos a tratar de simular, por ejemplo, un insert into, por ejemplo, o no. Vamos a hacer primero un select asterisco from y vamos a colocar el nombre de una tabla que no existe. Por ejemplo, la tabla, eso no existe. Esa tabla no existe en el sistema. Si yo selecciono y ejecuto, aquí me trae un error que me dice objeto inválido. Si yo ahora selecciono aquí, en esta variable de sistema, cuando la ejecuto, fíjense lo que me trae. Error última operación 208. Recuerden que les dije que tampoco hemos visto el tema de manejo de errores en SQL Server, pero esto me trae el código del último error. Este select que yo hice de una tabla que no existe genera un error 208. Ese 208 es un código de error que define consulta a una tabla que no existe. Igualmente, como les dije aquí con fetch status, no se preocupen, vamos a entrar al tema de manejo de errores y ya van a saber los códigos de los errores más comunes de SQL Server y por qué es importante conocer esos códigos de error. Entonces aquí colocamos devuelve código error de última operación. Elimino esta consulta de aquí y ahora voy a colocar aquí print entre paréntesis último
identity, dos puntos, comilla, concateno con str y entre paréntesis coloco doble arroba identity, cierro paréntesis, punto y coma. Vamos a darle un valor a nuestra variable de sistema para que nos traiga acá. Vamos a colocar aquí create table prueba, en este caso sería 3, ya tenemos una prueba 2. Aquí vamos a colocar un campo 1 int de tipo identity, entre paréntesis 1,1, ya deben saber qué significa todo esto. Y aquí vamos a colocar ahora campo 2 int, por ejemplo null, puede ser, no importa, aquí cerramos paréntesis, punto y coma. Si yo sombreo y ejecuto, he creado una tabla con un campo identity. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un insert into prueba 3 values, abro paréntesis y ahora aquí voy a colocar un valor, por ejemplo 1000, cierro paréntesis, punto y coma, sombreo y ejecuto. El sistema me dice una fila afectada. Ahora, cuando yo selecciono el print, que me va a decir cuál es el último identity que debe haber en mi sistema, que fue el que se ingresó aquí, si yo selecciono y ejecuto, aquí lo vemos. Último identity 1. Eso indica que es el valor que se ingresó aquí en mi tabla como primer valor de identity. Si yo vuelvo y hago otro insert, el sistema me lo permite. Si consulto de nuevo, entonces, de nuevo mi variable que me debe traer el último identity, pues ahora va a decir 2, porque el número 2 es el último. Si yo copio esto, por ejemplo, aquí, lo pego 3 veces más, ejecuto, inserta 3 filas. Si vuelvo y hago la consulta a mi variable global, pues ya me dice 5. Eso es lo que hace el doble arroba identity. Me dice cuál es el último valor de tipo autoincrementable en la tabla que más reciente hizo el insert de ese valor en la base. No importa cuántas haya, la que sea la más reciente me va a decir aquí qué valor insertó. Entonces aquí colocamos como descripción, devuelve último valor identity ingresado. Vamos a continuar. Si yo coloco aquí print, comilla, primer día de la semana, dos puntos, comilla, concateno con la instrucción str, entre paréntesis, date first, me faltó aquí doble arroba, date first, cierro paréntesis, punto y coma. Si yo ejecuto esto, me dice que no es una función reconocida porque escribí mal aquí, es str. Ahora entiendo que sí. Y aquí me dice 7. Esto es por el tema de que nosotros utilizamos el calendario gregoriano, me parece que nos coloca el día 7 como primer día de la semana. Eso es lo que indica esto acá. Lo podemos traer con la variable doble arroba date first. Por lo tanto, aquí colocamos devuelve el primer día de la semana. Continuamos, print, comilla. Si yo coloco aquí ahora bloqueo en milisegundos, dos puntos, concateno, y ahora coloco str, entre paréntesis, doble arroba, log underscore, timeout, cierro paréntesis, punto y coma, y ejecuto. Esto me trae la configuración de tiempo de espera de bloqueo actual en milisegundos para una sesión de usuario. En este caso no tenemos, en mi caso no tengo configurada la cantidad de tiempo que yo quiero que tarde en bloquearse mi sesión de usuario. Por eso me trae un -1. Es decir, mi sesión de usuario queda desbloqueada infinitamente. Pero hay una opción que la veremos luego de cómo bloquear nuestra sesión de usuario cuando está inactiva. Y como ven aquí el parámetro, la parametrización se hace en milisegundos. Entonces vamos a colocar aquí, devuelve tiempo de bloqueo de sesión. Repito, esto sí se activa. En este caso, en mi caso no está activada, por eso dice -1. Entonces eso sería todo. Aquí simplemente si yo hago ahora un select de todo esto y lo ejecuto al mismo tiempo, puedo tener aquí un, vamos a llamarle reporte de cómo está actualmente mi base de datos. La versión, aquí la veo, mi lenguaje, el nombre de mi servidor, mis conexiones de usuario activas, las conexiones máximas que permite mi servidor, el tiempo en proceso que tiene mi base de datos, el tiempo de inactividad que ha acumulado, las transacciones activas, las últimas filas que se ha trabajado, el último fetch de los cursores. Recuerden que tenemos pendiente aprender sobre cursores y igualmente error última operación. También tenemos pendiente nuestro tema de manejo de errores, el último valor identity ingresado, cómo ver el primer día de la semana
y el tiempo en milisegundos en que tarda en bloquearse mi sesión de usuario, siempre y cuando esté activada esa configuración. Por el momento entiendo yo que estas son las principales variables de sistema que debemos conocer. Existen muchas otras más, pero esas yo considero que ya eso sería para temas de administración de bases de datos a nivel DBA. Ya para nosotros que estamos aprendiendo SQL Server, pues no entraría dentro de lo que nos corresponde. Pero entiendo que estas sí es importante conocerlas. Así que por el momento lo dejamos hasta aquí. Más adelante continuaremos trabajando con nuestro curso, seguiremos más adelante. Nos vemos en una siguiente entrega.